Y hoy día vamos a hablar del tema sobre conceptos y definiciones acerca del COVID-19 y signos de emergencia para poder determinar cuándo acudir a un centro de salud o a un hospital. Muy interesante todo junto, ¿eh? Muy interesante. Aparte, yo creo que tenemos todos y todas muchas informaciones, pero no muy concisas, entonces quizá va a ser determinante hoy que las personas que están al otro lado puedan escucharos y entender un poquito, pues, a diferenciar y a saber qué hacer en estos casos. ¿Qué os parece si empezamos con un protocolo que podemos hacer desde casa? ¿Os parece bien que empecemos con los protocolos? A ver, ya. Bueno, si bien es cierto, por la coyuntura, nosotros actualmente deberíamos tomar medidas exageradas, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que realmente desde que lleguemos en casa, tanto en casa como en el trabajo, debemos llevar un protocolo de ingreso, ¿no? Por ejemplo, tener el pediluvio con lejía como para desinfectar los calzados. Si es necesario tener un calzado que quede hacia afuera y otro para ingresar a casa, ¿no? Por evitar también el tema de poder contagiarnos, ¿no? Otro es, por ejemplo, usar el alcohol, ¿no? Acá tenemos el alcohol, ¿no? Llevarlo, el alcohol sea el alcohol líquido o el alcohol gel para poder desinfectarnos la mano. Y lo más importante, que siempre hay que tratar de poder realizarlo, no nos toma más que 20 segundos, en poder realizar un buen lavado de manos, ¿no? De acuerdo al MINSA, nosotros tenemos un protocolo de los 11 correctos, ¿no? Váyase a usar un jabón líquido o el jabón en barra y poder realizar correctamente el lavado de manos, que es un aproximado de 20 segundos. Luego también de ello, al llegar a casa, ingresar de frente a la ducha y poder ducharnos, porque las personas que hemos estado expuestas fuera de casa, podemos también en el momento de tener la ropa, pues, como decía, los calzados. Entonces hay que llevar un buen cuidado, tanto para nosotros como para nuestra familia, poder cuidarlos, ¿no? Si tocamos la manija de la puerta, pues sé que lo he tocado también, desinfectarlo con alcohol, ¿no? Poder hacer las limpiezas en las cosas, evitar de coger el celular, también desinfectarlo, ¿no? Hacerle rociarlo para poder también tener mucho cuidado, porque en el trabajo no sabemos qué hemos podido tocar, ¿no? Puede ser nuestro celular, puede ser nuestras llaves, nuestra billetera. Entonces hay que tomar medidas exageradas hoy en día para poder cuidarnos, ¿no? Cuidarnos a nosotros y a nuestra familia, ¿no? Lo más importante, siempre enmarcado, debemos de lavarnos las manos en cada momento que podamos sentirnos un poco inseguros, haber cogido algo, ¿no? En el trabajo también, en el trabajo, cuando nos dirijamos al trabajo también, cada institución, cada empresa, ya llegando al trabajador se le está controlando la temperatura, también hay un pedilibro de desinfección, también utilizamos el alcohol gel o el alcohol líquido, pero a la vez también siempre podemos remarcar muy importante el lavado de manos, ¿no? Hoy en día se tiene que hacer ya un hábito realizar un buen lavado de manos, ¿no? Le voy a dar el pase a José para que nos diga más o menos unos signos de alarma que pueda haber cuando uno ya puede ser teniendo el virus o no. José, te doy el pase. Muchas gracias, Mari. Efectivamente, si una persona ya se contagia del COVID, debemos tener en cuenta lo que indican los protocolos, ¿no? Entonces, los protocolos indican de que si una persona es positivo para el COVID, debería guardar cuarentena o aislamiento en domicilio, ¿no? Pero, ¿cómo podemos reconocer si es que esa cuarentena o ese aislamiento se complica, ¿no? Entonces, podríamos tener un desarrollo de la enfermedad leve y pasar nuestros 14 días en cuarentena y en aislamiento y superar la enfermedad. Pero hay otros pacientes, en el menor porcentaje, que desarrollan una enfermedad moderada y grave, ¿no? Entonces tenemos que aprender a reconocer los signos de alerta para poder nosotros acudir a un centro de salud cuando sea necesario, y no antes, porque si no, no vamos a colaborar y vamos a sobrepasar las capacidades de los centros de salud. Entonces, estos signos de alerta son bien reconocibles, ¿no? Que tengamos dificultad respiratoria, ¿no? Que estemos al reposo
y que se nos dificulte respirar, ¿no? Que tengamos dificultad para respirar. Si es que tenemos a la mano un saturador de oxígeno, verificar si nuestra saturación es menor de 91. Si es menor de 91%, tenemos que acudir a un centro de salud, porque vamos a necesitar oxígeno complementario, ¿no? Si tenemos fiebres muy altas, mayores de 38.5, ¿no? Estamos hablando de 39, 40 grados, tenemos que acudir a un centro de salud. Y un signo también importante que reconocemos el personal de salud es la coloración azul, ¿no? La coloración azul que puede aparecer en los labios, ¿no? Generalmente nuestros labios son claros, rosas, ¿no? Entonces, en los pacientes que les falta el oxígeno se torna de color azul, así como las uñas. Los lechos unguiales generalmente son rosados también, pero cuando nos falta la oxigenación, se vuelven azules, ¿no? Entonces, esto se denomina cianosis. Entonces, cuando aparecen estos signos, debemos acudir a un centro de salud porque estamos frente a unas señales de alarma. ¿Y por qué les digo eso? Porque, como saben, esta enfermedad se está estudiando, ¿no? No se ha terminado de estudiar. Entonces, hay una condición que se llama la hipoxia silenciosa, ¿no? Que es la desaturación de oxígeno sin darnos cuenta, ¿no? Entonces aparecen estos signos que debemos saber identificar para poder acudir al centro de salud. Eso sería básicamente los signos de alarma que nosotros debemos tomar en cuenta para romper nuestro aislamiento, para romper nuestra cuarentena en domicilio y acudir a un centro de salud. Ok, muy interesante. Siempre se tiene la duda, porque no, claro, si no lo has vivido en ti, no puedes reconocerlo. Estás diciendo de todas maneras, José, ya en los momentos más graves, ¿verdad? Cuando la persona ya está en una fase avanzada. Yo también quería preguntarle a Mari, dentro de todos los protocolos que has dicho, porque, claro, tienes que ser muy metódico, este primer metodismo, esta primera barrera, ¿cuánto puede diferenciar de estar sanos a llegar al punto que nos está comentando José? ¿Es efectiva toda esta barrera de protección? ¿Da una incidencia grande? Mira, también si bien es cierto y recalcar ahí el salir también y exponernos, cabe el tener mucho cuidado en el buen uso de la mascarilla, ¿no? La mascarilla, sea la KN95 o sea la mascarilla quirúrgica, hay que tener un buen uso adecuado. Encerrar, porque en la quirúrgica siempre vamos a encontrar para poder ajustar entre la nariz y poder tener un buen cerrado, ¿no? Siempre utilizando más o menos, como estoy haciendo en la señal de mis manos, ¿no? Y que llegue hasta el mentón. Sí, y también tener mucho cuidado al momento de descartar estas mascarillas, ¿no? Lamentablemente no podemos reutilizarlas, entonces siempre es recomendable también cortarlas, romperlas y poderlas deshacer, ¿no? Para poder tener mucho cuidado al momento de que las personas que trabajan en reciclaje no puedan manipular eso. Si es posible, utilizar en una bolsa de papel o una bolsa plástica y poderlo desechar, ¿no? Esas son las medidas más importantes. Algunas personas utilizan la careta facial ahora en los buses por la misma aglomeración que hay. A veces no se respeta el número de pasajeros que debe de ir en un bus, ¿no? Entonces también es recomendable utilizar la careta facial, ¿no? Para el cuidado. Al momento de nosotros poder también estornudar, siempre es bueno, ¿no? Cargar un papel toalla o usar la medida de poder con el brazo cubrirnos, ¿no? Y siempre para mí ahorita el punto más importante y lo voy a seguir enfatizando es el lavado de manos. O sea, teniendo un buen lavado de manos, un uso correcto de los EPPs, realmente poder cuidarnos y evitar que otra persona nos pueda también contagiar, ¿no? Y además ahorita tenemos que desconfiar de toda persona. O sea, puedo estar en un ámbito laboral, pero no todos los días nos hacen pruebas, no todos los días sé que es fulanito, o sea, evitar en el trabajo también utilizar, usando correctamente la mascarilla y el evitar, utilizar también el distanciamiento social de 1 metro a 1,5 metros para evitar, ¿no? Al momento de los almuerzos, si trabajamos también, ¿no? Igual en la familia,
el sumo cuidado al ingreso a la casa, al poder también salir, evitar, o sea, estos días que vienen, que son largos, los feriados largos, evitemos salir, o sea, nos han mandado nuestro presidente de la República, ¿no? Acatemos las órdenes porque es la única manera de protegernos y pensemos en nuestra familia, ¿no? Que es importante. Pensemos también que cuando vayamos al trabajo y siento síntomas, lo reporto, ¿no? Porque ¿qué vale que yo vaya con síntomas al trabajo si el personal de salud te va a decir que no ingreses de todas maneras? Es exponerse y exponer a los demás. No, si bien es cierto, hay un dicho que es yo me protejo y te protejo. Entonces creo que todos debemos pensar también en nuestro prójimo, en saber cómo vamos a protegerlo. Muy cierto, Mari, muchísimas gracias por tu intervención. Queríamos hacerte una pregunta, ¿cómo deberíamos usar el oxímetro? Se ha puesto muy de moda esa palabra y muchos hemos comprado el oxímetro, pero no sabemos usarlo correctamente, o hemos estado viendo tutoriales de YouTube, como en mi caso, ¿no? Que empecé a verlo. Pero ¿cuál es la forma correcta de usarlo y sobre todo de leerlo, que es también importante? Sí, a ver, Sarita, no sé si te podemos compartir el PPT para que la gente lo pueda visualizar mejor. Sí, También... a ver si en el equipo técnico nos le da pase a Mari para que pueda compartir pantalla, por favor. Igual acá tengo mi oxímetro, que ya se ha vuelto pues para todos un instrumento muy importante en casa, ¿no? Mira, yo también tengo aquí el mío, no sé si se logra ver, estoy con el fondo de pantalla, no se ve, pero también lo tengo a la mano siempre. Es que en realidad ya se nos ha hecho habitual tener todo este tipo de implementos que quizá nunca habíamos escuchado. Yo no había escuchado hablar de un oxímetro, o sea, no era normal. Sin embargo, ahora ya es parte del botiquín, ¿no? De primeros auxilios. Generalmente son equipos que utilizan el personal de salud, ¿no? Uh-huh. Ahora, retomando un poco la pregunta de Néstor, es importante los protocolos, ¿no? Porque el cumplimiento de estos protocolos nos conlleva a disminuir el riesgo de contagio en un 95%, ¿no? Entonces, sí es efectivo. Definitivamente no eliminamos el riesgo, si no, ya no hubiera pandemia, pero sí lo disminuimos hasta un 95% si es que utilizamos y somos metódicos con el protocolo de lavado de manos, de uso de mascarilla, distanciamiento social. Es súper alto, ¿eh? O sea, el 95%. Sí. Es asegurarnos. 95%, ¿no? Inclusive, hay estudios que comparan el uso de la mascarilla, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente enfermo versus uno sano, si yo estoy sano y uso la mascarilla, solamente me estaría protegiendo un 70%. Si el paciente enfermo usa la mascarilla y el paciente sano no, me estaría protegiendo el 80%. Pero si los dos usan mascarilla, disminuiríamos el riesgo hasta el 15%, ¿no? O sea, nos protegeríamos 75%, ¿no? Qué interesante estadística, de verdad. Y José, ¿y cómo podemos evitar también el tema en los buses, ¿no? Cuando las personas toman el transporte público, siento que es donde el foco infeccioso es mucho más grande y es inevitable, obviamente. Mercados también, la calle. Claro, el hacinamiento de las personas, los conglomerados, son donde más propenso estamos para contagiarnos, porque la carga viral aumenta, ¿no? Entonces, si bien este no es un virus de transmisión aérea, ¿no? O sea, no es un virus que está volando, sino se transmite a través de las gotículas de saliva, ¿no? O sea, están en la saliva, no es que estén en el aire. También es cierto que hay estudios que demuestran que hay microgotas, ¿no? Entonces, por eso decimos que tenemos que guardar un distanciamiento mínimo de 1,5 metros, porque las gotas de saliva que nosotros expedimos al hablar solamente alcanzan 1,5 metros, de ahí caen, ¿no? Pero estas microgotas se mantienen en el ambiente mucho más tiempo y por más espacio. Entonces, si hay más gente, estas microgotas aumentan y aumentan la carga viral. Entonces, por eso es que los buses, los mercados, los centros donde tenemos mayor aglomeración de gente, se incrementa el contagio, ¿no? Es por ese motivo.
Entonces, ¿qué podemos hacer entonces con los buses, por ejemplo, que es estrictamente necesario movilizarnos? Utilizar, como dijo Mari muy bien, una careta, además de una mascarilla, para evitar que esas partículas o microgotas que están en el aire tengan contacto con nuestros ojos, por ejemplo, porque la otra vía de contagio es por la mucosa del ojo, ¿no? Entonces, si hay mayor carga viral, puede ingresar por ahí, así estemos usando mascarilla. Por eso es que tenemos que utilizar visor también. Lo otro es tener muy bien ventilados, abrir todas las ventanas de los buses, porque se ha demostrado que lo que hace el viento es hacer caer las microgotas. Entonces, si ya no están volando en el ambiente, las microgotas caen y el riesgo disminuye más todavía.